Voy a tomar la foto porque tendrían que estar ahí. Bueno, bueno, Elías. Ok, me avisaron acá. Ok, chicos. Bueno, entonces, siguiendo con la clase que habíamos comenzado la vez pasada, habíamos visto esta clasificación de los carbohidratos de acuerdo al grado de polimerización que existe y que, como más bien, como les había yo mencionado, posiblemente ustedes ya lo hayan visto en otras materias, sobre todo en las primeras materias de biología, bioquímica, seguro. Bueno, entonces lo más importante de esta clasificación es que ustedes puedan distinguir y saber que, para empezar, las unidades que componen a los carbohidratos son los monosacáridos. La unión de los monosacáridos forman los disacáridos y los oligosacáridos ya tienen más de 3 moléculas, de 3 a 7 moléculas de eh, monosacáridos. Y por otro lado, ya los polisacáridos son aquellos carbohidratos de estructuras, sí, de estructuras químicas más extensas, entre las cuales encontramos las fibras alimentarias, que mencionamos la vez pasada, que se llamaban celulosa, hemicelulosa, pectinas, gomas, mucílagos, inulina. Y por otro lado estaban el almidón y el glucógeno. El almidón es la fuente de reserva de carbohidratos de las plantas, de los vegetales, mientras que el glucógeno es la reserva de carbohidratos de los seres vivos, ¿sí? En el caso de los seres humanos, nosotros también tenemos reservas de glucógeno a nivel hepático, a nivel muscular, y esto sirve para proporcionar glucosa en ciertas situaciones en las que va decreciendo la cantidad de glucosa a nivel sanguíneo, sobre todo el glucógeno hepático. El glucógeno muscular es mucho más celoso en cuanto a su provisión o entrega de glucosa a la sangre, ¿sí? Prefiere usarlo para el tejido muscular. Bueno, entonces, esto era algo que les quería mostrar y les mostré con bastante extensión y explicación en la clase pasada. Apago por un momento mi cámara porque me parecía que se estaba colgando. Les quería mostrar este ejemplo, ¿verdad? De un producto alimenticio. Un producto alimenticio consiste en un alimento, pero que es producido de manera industrializada, que tiene varios ingredientes que a su vez nosotros sabemos encontrar esos ingredientes en la lista de ingredientes. Esto es obligatorio que los productos alimentarios tengan. ¿Y por qué les quise mostrar esto? Para que ustedes puedan ver cómo generalmente los alimentos que tienen algún tipo, o sea, productos alimenticios más bien, los productos alimenticios que tienen algún carbohidrato, o que tienen carbohidratos, tienen una mezcla de carbohidratos, ¿sí? Hay muy pocos alimentos que son únicamente sacarosa, por ejemplo, que veíamos que era un disacárido. Por ejemplo, en el caso de la mermelada, la miel, el azúcar, ahí sí nosotros encontramos solamente disacáridos, solamente sacarosa. En la miel encontramos fructosa también. En el almidón en sí, almidón de mandioca, todos los tipos de almidones, usualmente encontramos solamente almidón. Pero en los productos, como ejemplo, estas galletitas que ustedes pueden ver aquí, que son muy conocidas, las galletitas Rumba. Quería leerles la lista de ingredientes para que ustedes puedan identificar aquí cuáles son los hidratos de carbono que vemos, de acuerdo a esto que vimos recién. Voy a dar la vuelta, voy a retroceder la diapositiva anterior, quiero que vuelvan a leer y después miremos la lista de ingredientes y ustedes me señalan qué carbohidratos pueden encontrar en la lista de ingredientes, ¿sí? Lean primero esto, un ratito.
Vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué tipo de carbohidratos pueden identificar en esta lista de ingredientes de estas galletitas dulces? Ella dice jarabe de glucosa. Perfecto, genial, genial. Sí, jarabe de glucosa. ¿Qué más? ¿Qué otros instrumentos, perdón, alimentos o ingredientes son también fuentes de carbohidratos? Harina. Perfecto, la harina de trigo enriquecida. Leche Eh, también dice. sí, la leche va a ser rica, ¿cierto? Va a ser rica en lactosa, ¿sí? Es una fuente de ese carbohidrato. ¿Qué más? Azúcar. Azúcar. Se fijan que ese es el segundo ingrediente. La lista de ingredientes van en orden decreciente, es decir, de mayor cantidad en el producto alimenticio a menor cantidad. Entonces, al ver la lista, ustedes pueden observar que lo que principalmente, el ingrediente que predomina en estas galletitas son la harina de trigo enriquecida. En segundo lugar ya viene el azúcar. ¿Por qué? Porque es una galletita dulce. Tercer lugar, grasa bovina refinada, ¿sí? O sea, los tres principales ingredientes ya son luego harina, azúcar, grasa, ¿sí? Después viene el cacao en polvo, el jarabe de glucosa que mencionó la compañera. ¿Qué más? Almidón. El almidón es un carbohidrato. El almidón es un carbohidrato. La leche que mencionó también la compañera. Después ya vienen conservantes, estabilizantes, colorantes, aromatizantes, emulsionantes, una cantidad de aditivos que normalmente tienen los productos alimenticios para poder mantenerse más estables en el tiempo y con ciertas temperaturas. Bueno, entonces, al mostrarles este producto en sí, lo que quería que vean, en lo que quiero que se fijen siempre, tengan en mente, es que un producto alimenticio, con excepción de unos pocos alimentos, que voy a seguir repitiéndoles cuáles son, con excepción de unos pocos alimentos, los productos alimenticios siempre son una mezcla de ingredientes. No va a tener una sola fuente de hidratos de carbono, van a tener varias fuentes de hidratos de carbono. En este caso, aparte de los hidratos de carbono, tienen también grasa, tienen también conservantes, los aditivos que mencionamos y otros ingredientes también. Entonces, eso por un lado, eso es lo que yo quiero que ustedes sepan, que un alimento, un producto alimenticio o un alimento, nunca va a tener un solo tipo de macronutriente. Siempre va a tener una mezcla de macronutrientes, con excepción de esos alimentos que les menciono que tienen solamente un ejemplo. El azúcar, la sacarosa, que es la azúcar blanca de mesa, que sería acá azúcar en esta lista. Eso es meramente disacárido, sería la glucosa más fructosa. Bueno, el azúcar, el aceite de todo tipo es solamente grasa, no tiene carbohidratos ni proteínas. La manteca también tiene otras sustancias, pero no tiene ni carbohidratos ni proteínas, solamente grasas. Eh, Había uno más que se me escapó, o sea, La el fruta, azúcar, la profe. manteca, el aceite. La La fruta, fruta solo tiene. las frutas tienen un poquito de proteína. Por más poquito que tengan, tienen proteína. Entonces, no son una sola. Y dependiendo de la fruta o del fruto, hay algunas que tienen también grasas. Ejemplo, el aguacate, que es un fruto, el azaí, tienen bastante grasa. Pero las frutas mayoritariamente son una mezcla de carbohidratos, un poquito de proteínas y en algunos casos los tres luego, proteínas, carbohidratos y grasas, en diferentes proporciones, ¿sí? Entonces, hay pocos alimentos los que uno pueda decir con seguridad, este alimento a mí me va a aportar solo carbohidrato, este alimento a mí me va a aportar solo proteína, este alimento a mí me va a aportar solo grasa. Hay unos cuantos, pero son pocos, ¿sí?
Recién me vino a la cabeza el que les iba a dar de ejemplo. Bueno, por ejemplo, los dulces. El dulce de guayaba, el dulce de batata, el dulce de membrillo. Esos, por ejemplo, son eminentemente carbohidratos. No tiene grasas, no tiene proteínas, ¿sí? Dulce de leche es diferente porque se hace a partir de leche, entonces sí tiene grasas, tiene proteínas, pero hay algunos que sí son puramente carbohidratos, algunos alimentos que son puramente grasas y algunos alimentos que son puramente proteínas. Pero como son pocos, por esa razón es que hoy día, o sea, no hoy día, hace mucho tiempo en realidad, se desarrolló en la industria alimentaria alimentos que son denominados módulos, que tienen solamente, por ejemplo, carbohidratos, por un lado carbohidratos, proteínas, lípidos. ¿Por qué? Porque a veces uno necesita un macronutriente. Ejemplo, los suplementos de proteínas, por ejemplo, el famoso whey protein, la proteína albúmina. Eh, esas, eh, esas son puramente fuentes de proteínas, ¿sí? A veces tienen, en algunos casos, un poquito de carbohidratos, pero hay algunas que son puras proteínas. Pero por eso es tan caro. Imagínense, por eso esos son productos tan caros, porque es difícil aislar, hidrolizar solamente un macronutriente, ¿sí? Porque son muy pocos los que tenemos en la naturaleza que tienen un solo macronutriente, ¿sí? Por lo tanto, conclusión, cuando ustedes comen algo, con excepción de esos pocos alimentos que les mencioné, todos estamos siempre comiendo una mezcla de macronutrientes, ¿sí? Y también de micronutrientes, porque este alimento, por más que o sea, no sea un alimento considerado como equilibrado, porque tiene mucho azúcar, tiene mucha grasa, sí tiene vitaminas, eh, no podemos decir que sea fuente de vitaminas, pero tiene vitaminas, porque al tener harina y al estar de manera obligatoria la fortificación de la harina con vitaminas del complejo B, vamos a tener vitaminas del complejo B en estos alimentos, ¿sí? Entonces, esa era la conclusión a la que quería que lleguen al ver esta imagen, ¿sí? Con, con respecto a lo que estamos viendo de los hidratos de carbono. Bueno, entonces, ¿cuáles son las funciones de los hidratos de carbono? Primero, ser uno de los principales constituyentes de la dieta, ser uno de los principales constituyentes de la fuente de energía total que el cuerpo necesita. Voy a apagar de vuelta mi cámara porque se colgó. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se te escucha bien. Ok, gracias, gracias. Seguida enciendo de vuelta, no porque quiero que me miren, sino que porque, como les digo, yo siento que eh, tengo que estar ahí, tienen que verme para que sea una clase, ¿verdad? Real. Pero apago de repente porque si no veo que se está ahí, digamos que lenteciendo. Bueno, entonces eso es lo principal. ¿Cómo llegamos a esta conclusión de que el 50 al 60% de las calorías tienen que proceder de los carbohidratos? Mediante los diferentes estudios que se hicieron de las necesidades que tenemos los seres humanos. Como hay varias células, varios tejidos que solamente aceptan hidratos de carbono como fuente de energía, glucosa, acuérdense que siempre el rey de todos los carbohidratos va a ser la glucosa. ¿Por qué? Porque eso es lo que le interesa a nuestra célula. Entonces los carbohidratos son finalmente fuentes de glucosa generalmente. Y 50-60% de las calorías que consumimos en el día tienen que ser de carbohidratos, ¿verdad? Esa es la principal función de los carbohidratos, aportarnos energía, ¿sí? Aportarnos energía. Junto con las grasas, ellos entonces, o sea, ellos digo, me refiero a estos dos macronutrientes, cubren los requerimientos de energía que tenemos. Otra función súper importante que también tienen los hidratos de carbono, sobre todo algunos de esos del grupo de los oligosacáridos que veíamos y las fibras alimentarias que yo la vez pasada les mencionaba que era la celulosa, hemicelulosa, pectina, etcétera, es que esas fibras en nuestro intestino, ¿sí? Son parcialmente fermentadas, a pesar de que nosotros no tengamos, o sea, definitivamente nosotros no tenemos las enzimas para digerir y absorber las fibras alimentarias. Eso también quedó claro, me imagino, espero,
en la clase pasada. Y al no ser digeribles, entonces, además de ayudar a la formación de la materia fecal, que yo les decía que eso es algo súper importante, que nos aportan ese tipo de hidratos de carbono, las fibras alimentarias, también, o sea, justamente como no se absorbe a nivel intestinal, ¿qué pasa con aquello que no se absorbe en el intestino y que tiene carbohidratos? Fermenta, sí o sí, sí o sí. No va a estar nomás ahí algo que no se absorba y que sea de una fuente glucídica. Entonces, estas fibras alimentarias fermentan en el colon y esa fermentación de estos carbohidratos o de estas fibras en el colon crea sustancias llamadas ácidos grasos de cadena corta. ¿Sí? A partir de esa fermentación se originan estos ácidos grasos de cadena corta, que nos aportan 2 kilocalorías por cada gramo. ¿Y por qué son importantes los ácidos grasos de cadena corta? Porque ellos nutren a nuestro colon, nutren a nuestro intestino. Entonces, la fibra, de una manera indirecta, mediante la fermentación de las mismas, nos aportan sustancias que sabemos que son sustratos nutritivos para nuestro intestino, sobre todo. Bueno, la función energética, como dice ahí, es la principal, así que es nuestro principal combustible celular. Y también la función de los carbohidratos es la de reserva, porque eh, en forma de glucógeno, ya sea a nivel hepático o a nivel muscular, tenemos aproximadamente, sobre todo a nivel hepático, de 100 a 150 gramos de glucógeno, ¿sí? Que eso muy rápidamente se terminan esas reservas cuando nosotros en el día no estamos consumiendo carbohidratos. En un deportista sí que ni qué decir. Entonces todo el tiempo uno está tratando de mantener buenas reservas de glucógeno, porque a partir del glucógeno va a liberarse la glucosa para nutrir a las células, ¿sí? Cuando ya ese paciente esté necesitando glucosa y no esté comiendo. Entonces va a salir del glucógeno, ¿sí? Esa va a ser la fuente de la glucosa. Entonces, tiene una función energética, de combustible celular, de digestión parcial o fermentación a partir de los carbohidratos que generan ácidos grasos de cadena corta, aportar la mayor cantidad de las kilocalorías en el día que tenemos que consumir. Ay, ahora, algo que yo cada año menciono y que yo creo que igual ya habrán escuchado mucho en las redes sociales, porque por ahora hay muchos más, creo que profesionales de la salud en las redes. Y eso es algo muy interesante porque van justamente derribando ciertos mitos que durante mucho tiempo existieron. Uno de esos mitos es que cuando uno está queriendo crear masa muscular, cuando uno está queriendo crear masa muscular, uno de lo que más se tiene que concentrar en su alimentación es en las proteínas. Pero, como ustedes ya saben, como hablamos en muchas clases, es limitada la cantidad de proteína que puede ser utilizada para la síntesis proteica. Y de con síntesis proteica nos referimos no solamente a la síntesis de tejido muscular, sino también a la síntesis de enzimas y de todas las proteínas que nuestro cuerpo tiene que sintetizar. Ahora, entonces, cuando yo estoy queriendo formar masa muscular, mejorar mi composición corporal, yo tengo que comer una buena cantidad de proteínas, ¿cierto? Adecuada cantidad de proteínas. Pero también tengo que comer una adecuada cantidad de carbohidratos. No me refiero a un exceso, no me refiero a una alta cantidad, me refiero a una cantidad adecuada de carbohidratos. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren crear masa muscular y quieren que esa proteína que ustedes consumen con su dieta vaya a formar masa muscular, es decir, me aporte los aminoácidos para que mi tejido pueda sintetizar masa muscular, para eso, o sea, para que eso yo lo logre, tengo que tener una adecuada ingesta de carbohidratos. ¿Por qué? Porque mi célula de algún lugar va a sacar la energía que requiere. Y si no tiene carbohidratos suficientes,
¿de dónde puede él sacar energía? O sea, de qué tejidos, para empezar? ¿De dónde nosotros sacamos energía cuando no estamos comiendo carbohidratos en un día? Por ejemplo, y se terminaron mis reservas de glucógeno. Del tejido adiposo. El tejido adiposo, sí, pero antes de eso ya se usan las proteínas tisulares, ¿sí? O sea, del tejido muscular, del tejido muscular. Entonces, uno más rápido muchas veces pierde masa muscular que grasa, ¿sí? No es muchas veces. Uno primero va a utilizar no el tejido muscular en sí, en su totalidad, pero va a tratar primero de compensar un poco ese déficit de energía, liberando aminoácidos para que los mismos pasen por el proceso de la gluconeogénesis, sí que ustedes ya vieron eso en fisio y en otras materias, la gluconeogénesis, y a partir de ahí obtenerse glucosa. Las grasas también, por supuesto, que están como fuente de energía, de ahorro, o sea, están ahorrándonos energía, pero nuestro cuerpo de alguna manera es más celoso con la reserva de grasas. Va a buscar primero que se usen otros tejidos a nuestra reserva de grasa y va a perderse masa muscular en ese proceso, sobre todo a partir de cierta edad. Entonces, el sentido de comer una buena cantidad de carbohidratos, una adecuada cantidad de carbohidratos, cuando yo quiero sintetizar o mantener masa muscular, tiene que estar presente, porque de otra manera la proteína no puede cumplir con su función, que es la función la función anabólica que tiene, la función de síntesis de tejidos. ¿Por qué? Porque si no, si él está solo, si la proteína está sola, él va a tener que cumplir la función energética, porque no hay carbohidrato, no hay suficiente carbohidrato. Entonces tu cuerpo dice, bueno, yo necesito energía de algún lugar, necesito, y bueno, voy a sacar de acá. Voy a sacar de acá, para mí es mucho más fácil sacar que la grasa, entonces voy a empezar a usar un poco de las proteínas que están por ahí, que encuentro. Entonces por eso es tan importante, y por eso hoy día yo ya escucho sí más que se hable de ese tema hablo más en las redes sociales, porque ahí es donde muchas veces uno encuentra mucha información errónea en el ámbito de la salud. Por ahora veo que hay más, como les digo, profesionales que hablan de este tema y que refuerzan lo importante que es comer la adecuada cantidad de carbohidratos para sintetizar o mantener la masa muscular, aparte de la práctica de actividad física, ¿sí? Entonces, por eso, cuando ustedes quieren masa muscular, ustedes tienen que también estar seguros, con la ayuda de un profesional, por ejemplo, tienen que estar seguros de qué cantidad de carbohidratos es la que requieren. Porque si hay momentos en los que ya crearon la masa muscular que querían. Ejemplo, la gente que está, no sé, que está queriendo participar de un certamen de fisicoculturismo. Y hay un momento en el que ellos quieren verse súper marcados, súper desinflamados, súper deshidratados, porque la deshidratación es una de las cosas que hace que o sea, no es que se tontique, perdón, que se vea tan marcado el músculo. En esos días previos, esos profesionales comen menos carbohidratos para verse más marcados, pero poquito tiempo antes nada más del certamen, porque no va a perder proteína tan rápido, ¿sí? El trabajo de un año no lo va a perder en 3 días. Pero a lo que voy más es que hay momentos en los que sí, uno, dependiendo del objetivo que tenga, puede consumir menos carbohidratos. Pero cuando yo estoy queriendo crear masa muscular, aparte de mis proteínas, tengo que asegurar que esté bien distribuido mi carbohidrato en el día, ¿sí? Y elegir de buena calidad, carbohidratos de buena calidad, ¿sí? Si nosotros estamos queriendo crear masa muscular, espérame, ¿les parece que esta es una buena opción? Ahora que ustedes ya saben en qué tipo de alimentos se encuentran las proteínas, ¿les parece que este alimento, producto alimenticio, sería una buena opción para aportar proteínas en la dieta? No, profe. No. No, luego, porque de vuelta, miremos la lista de ingredientes. Harina, primero, carbohidratos,
azúcar, carbohidrato. Grasa, no es luego cualquier tipo de grasa, grasa bovina, ¿verdad? Yo con esto no quiero demonizarle los alimentos porque a quien no le gusta la rumba, a mí me encanta, ¿verdad? Pero siempre uno tiene que saber de qué está compuesto ese alimento. O sea, ya tenemos tres ingredientes que nada que ver con proteína. Cacao en polvo, no tiene proteína. Jarabe y glucosa, no tiene proteína. Almidón, no tiene proteína. Sal, hasta la sal está antes que la leche descremada. O sea, esa leche descremada que se le agrega es poquísima. Y aunque tiene un poco de proteínas, no es, eh, no es la cantidad que tendría un queso, un huevo, por ejemplo, claras de huevo, no. Después vienen, creo que leudantes químicos. O sea, ahí si seguimos viendo la lista, proteína, nada prácticamente, nada, ¿sí? Ahora, alimento, cuando ya ustedes están en periodo de mantenimiento, cuando quieren comer un postrecito, por supuesto que se puede comer, pero no quiero nomás que sea la opción que considere uno más sana para su fuente de hidratos de carbono, ¿sí? Siempre acá nosotros tenemos que hablar de carbohidratos, tenemos que hablar de proteínas únicamente porque esa es una de las funciones de los carbohidratos, ahorrar las proteínas. En cuanto a la regulación del metabolismo, que es otra función que también cumple, los carbohidratos son súper importantes para que se oxiden de manera normal las grasas, ¿sí? Porque el ejemplo que la vez pasada, creo que en la clase pasada yo les había dado de la diabetes de tipo 1, es que cuando no pueden ingresar glucosa a la célula, la fuente de energía alternativa que tiene nuestro cuerpo para alimentarle al cerebro, nutrirle al cerebro, son los cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos son unas sustancias que se forman a partir de la oxidación de las grasas en nuestro cuerpo. Y los cuerpos cetónicos le pueden nutrir a un cerebro cuando no hay glucosa. Pero esta formación o síntesis de cuerpos cetónicos tampoco es algo que sea deseable en una cantidad exagerada, porque se puede producir algo llamado cetoacidosis, ¿sí? Entonces, o sea, que yo tenga carbohidratos en mi dieta, ya sea siendo diabético de tipo 1 u 2, también justamente ayuda a que las grasas en sí no se metabolicen a cuerpos cetónicos, porque eso normalmente es algo que pasa cuando no hay carbohidratos. Entonces, es bueno que los carbohidratos sepamos que están en nuestra dieta para también apoyarnos en nuestro normal metabolismo de grasas, ¿sí? Bueno, acá está lo que les mencioné de la cetoacidosis. Mínimamente uno quiere un aporte mínimo de 100 gramos diarios de carbohidratos para evitar la cetosis y mantener los procesos metabólicos en equilibrio, ¿sí? Las dietas cetogénicas, las famosas dietas cetogénicas que uno escucha hoy día, en la cual lo que uno hace es reducir lo más que se pueda los hidratos de carbono de la dieta, priorizar las grasas como fuente de energía. ¿Para qué? Para que justamente estas grasas se oxiden, se formen los cuerpos cetónicos y sean los cuerpos cetónicos los que nutran al cerebro y también a otros órganos. Inicialmente este tipo de dietas cetogénicas se empleaba en cierto tipo, o sea, se descubrió que eran dietas que favorecían mucho la sintomatología o mejoraban la sintomatología de pacientes con epilepsia refractaria. Hay películas al respecto, inclusive en esos pacientes, por ejemplo, muchas veces casi que toda la vida tienen que llevar una dieta cetogénica. ¿Pero por qué? Porque tienen una patología que efectivamente se beneficia de un consumo menor de carbohidratos. En una persona que no tenga esa patología, como una vez les decía, para ciertos pacientes puede ser muy positivo, muy positiva la dieta cetogénica cuando quiere bajar de peso. Depende mucho del tipo de paciente, eso sí. Entonces, yo creo que, o sea, no es que creo, hoy día nosotros sabemos que no hay una sola estrategia de alimentación para los pacientes, es algo demasiado individualizado. Hay pacientes que se llevan súper bien con las dietas cetogénicas, que luego se mantienen con una cantidad muy baja de hidratos de carbono en su alimentación. Hay otros pacientes que no responden bien a las dietas cetogénicas en lo absoluto
y no pueden bajar de peso de esa forma porque les da náuseas, les da eh, dolor de cabeza, muchas molestias, porque los cuerpos cetónicos, cuando aumentan en nuestra sangre en exceso, producen justamente anorexia. Es decir, uno no tiene ganas de comer. No tiene ganas de comer cuando uno está con un nivel suprafisiológico de cuerpos cetónicos. Entonces, eso también puede producir malestar en los pacientes, ¿sí? Entonces, no hay un solo plan. Yo, como les digo, la dieta cetogénica sabemos que se usa para cierto tipo de patologías, pero y para bajar de peso también en cierto tipo de pacientes que luego van a aprender a progresar a una dieta con mayor cantidad de carbohidratos, un poco mayor, ¿sí? Pero como les digo, hay pacientes que después, todo el tiempo que pueden, tratan de mantener el menor consumo de hidratos de carbono porque su metabolismo respondió mejor a ese esquema, ¿sí? Y uno, lastimosamente, hasta que no prueba, no sabe qué tipo de plan de alimentación es el que más se adecua a su metabolismo, ¿sí? Porque ahí sí que son misterios de verdad de ensayo y error. Hay estadísticas, o sea, hay estudios que hablan de cuáles son los mejores patrones alimentarios, pero únicamente con el paciente probando ese plan, uno va a llegar a la conclusión de si sirve para él o no para él, ¿sí? Hablo de un paciente sano que, por ejemplo, quiere bajar de peso y que piensa que se puede beneficiar de la dieta cetogénica, ¿sí? Esto es, esto que les digo es muy aplicable a todo tipo de plan de alimentación. Por ejemplo, el famoso ayuno intermitente también, que es algo que depende mucho de cada persona, porque hay pacientes que la pasan súper bien con el ayuno, hay pacientes que ven muy afectada su calidad de vida, entonces no es para todos, no hay una sola respuesta para un plan de alimentación para toda la población. Sí, eso tienen que ustedes saberlo. Y cuando están probando un plan de alimentación diferente, si no les convence porque ustedes no se sienten, a ver, con energía, obviamente uno tiene que un tiempo seguir el plan de alimentación también para ver si hay efectos positivos o no. Pero no tiren la toalla si están queriendo alimentarse mejor, porque hay muchos esquemas de alimentaciones saludables que uno puede seguir, ¿sí? Y dependiendo de cómo esté el metabolismo de uno, o sea, cuál sea el metabolismo de uno más bien, un tipo de plan de alimentación va a mejorar la salud o el bienestar de un paciente mejor que otro. Entonces, esto es un ejemplo, ¿verdad?, de las funciones de los hidratos de carbono. También en la parte estructural, porque ustedes recordarán que en las células, en la membrana celular, habían, por ejemplo, glicolípidos, entonces hay un componente de carbohidratos en las estructuras celulares. Y también otra función que tienen es detoxificación de fármacos y sustancias tóxicas. Todo lo demás son funciones que ya les mencioné. Bueno, entonces, con la salvedad que mencioné al inicio de la clase, del tema de los productos alimenticios y de cómo los productos, sobre todo, son una mezcla de varios ingredientes y por lo tanto de varios macronutrientes, hay alimentos que sí tienen los tres macronutrientes en diferentes cantidades o tienen dos macronutrientes, pero son alimentos naturales que no van a tener ingredientes. Ejemplo, los tubérculos, ¿sí? La papa, la batata, la mandioca, que son meramente polisacáridos, tienen un poco de almidón resistente, o sea, su carbohidrato va a estar en forma de almidones. Tienen también vitaminas, vitamina C, por ejemplo, tienen fibra en la cáscara, sobre todo de las papas, que uno puede comer, sobre todo, asadas, claro, o sea, nunca crudas. Este tipo de alimentos no se pueden comer crudos por el tipo de almidón que se encuentra en la forma cruda. No es digerible para nosotros como seres humanos. Entonces esas son buenas fuentes de hidratos de carbono derivados de los tubérculos, papa, batata, mandioca. Pero también las principales fuentes de carbohidratos complejos o polisacáridos van a ser los derivados del trigo, los derivados de cereales, ¿sí? Por eso vemos acá en la otra imagen fideos,
diferentes tipos de fideos, vemos las legumbres, vemos al arroz, vemos imaginemos unas harinas ahí al lado. Esas son fuentes de hidratos de carbono complejos. O sea, voy a volver, pero les quiero mostrar. Carbohidratos complejos van a ser los de, perdón, los de este grupo. No sé si se ve mi cursor. Ven ahí a mi cursor mostrando los polisacáridos. Estos son los carbohidratos llamados complejos, ¿sí? Y los carbohidratos simples, como una vez les mencioné también, van a ser estos, ¿sí? Que también se llaman azúcares. Carbohidratos simples y complejos, dependiendo de la estructura química que tan extensa sea. Bueno, y aquí están algunos ejemplos de los principales, de las principales fuentes de disacáridos o azúcares simples. Están en todas partes hoy en día, chicos, en todos los productos alimenticios. Es dificilísimo seguir una dieta. Hablo de azúcares agregados. El azúcar, por ejemplo, de las frutas es súper beneficioso hasta ciertas cantidades, porque uno no puede comer ilimitadamente fruta tampoco, porque no podemos comer 100% de nuestra dieta de carbohidratos. Pero las frutas son fuentes muy buenas, muy saludables, muy equilibradas, no equilibradas, perdón, muy beneficiosas de hidratos de carbono, porque tienen vitaminas, tiene fibra, ¿sí? Pero por otro lado tenemos también las otras fuentes de carbohidratos simples o azúcares simples, como el azúcar blanca, la sacarosa, la miel, que ya mencioné, las mermeladas, que son una mezcla de sacarosa o azúcar blanca con frutas, puré de frutas. Entonces, puro carbohidrato. Realmente las mermeladas, así como los dulces que les mencioné, dulce de batata, dulce de membrillo, dulce de durazno, enlatado, prácticamente puros carbohidratos, ¿sí? Y con eso no estoy demonizando el alimento, les cuento nomás que es así. Y también los productos de repostería, las tortas, todos los eh, pequeños dulces de confitura que uno puede encontrar, los chocolatitos, las galletitas. Azúcar es lo que más vamos a encontrar a disposición. Carbohidratos es lo que más vamos a encontrar a disposición. Y hoy día, más, o sea, no más que nada, pero muchos carbohidratos de tipo simple, es decir, muchos alimentos con azúcares agregados, sobre todo en la industria alimentaria. Bueno, y por último, esto ya vimos, por eso voy pasando. También ya hicimos. ¿Dónde se fue mi cuento? Perdón, el lípido estaban antes. Bueno, entonces ya vimos proteínas, ya vimos carbohidratos, ahora veríamos lípidos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Voy a tomar un poquito de agua mientras, chicos. ¿Alguna pregunta que tengan acerca de los carbohidratos, algún mito, algo que... No, profe, ninguna pregunta.
Profe, tu micrófono está apagado. Dios mío, hace 10 minutos por ahí creo que le estoy hablando, ¿no? Perdón, perdón. Ay, gracias por avisar. Empecé a hablarles de los lípidos, que les decía que... eh, sí, Estefanía, a mí también así mismo me da risa. Perdón, perdón, bueno. Les decía que no, el único macronutriente del que nos falta hablar son los lípidos, porque ahora mismo ustedes ya saben, o ya deberían saber, más o menos tener una idea de cómo se calculan los macronutrientes, porque eso ya calculamos. ¿Sí? Ya hicimos clases, varias clases de eso, tienen grabado. Luego que fuimos viendo cada macronutriente por separado para tener aspectos generales acerca de cada uno de ellos, en qué alimentos nos encontramos, qué funciones cumplen, de forma general, ¿sí? Y el último que nos falta son los lípidos. Con respecto a los lípidos, lo que yo les decía recién es que en las prácticas que ya hicimos de determinación eh, de energía y de macronutrientes para un plan de alimentación, los lípidos siempre recomiendo, o sea, es una recomendación que yo siempre le doy a mis alumnos cuando estamos haciendo un plan de alimentación para una persona que quiera mantenerse en su peso o incluso de bajar de peso. eh, Ese 30% del valor calórico total es muy recomendable. ¿Por qué? Porque veíamos con ese gráfico de torta que yo les mostraba que cuando yo reduzco mucho la cantidad de lípidos, va a tener que aumentar la cantidad de carbohidratos o de proteínas. Y muchas veces lo que termina aumentando es la cantidad de carbohidratos, porque las proteínas también nosotros hasta cierto límite nomás le podemos dar a nuestro paciente, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa cuando uno reduce mucho la cantidad de lípidos. Si yo quiero cubrir la cantidad de energía de mi paciente con lo que tiene que comer, si yo bajo mucho lípidos, voy a tener que dar más carbohidratos y más proteínas. Uno de los dos, ¿sí? Entonces ahí se va a sacrificar generalmente la cantidad de proteínas y son los carbohidratos los que yo voy a aumentar. Y, y eso tampoco es deseable porque los lípidos sí nos cumplen realmente muchas buenas funciones en nuestra no solamente dieta, sino en, como macronutriente en las funciones biológicas. Porque sabemos que los lípidos son estructuras de membranas, los fosfolípidos, por ejemplo. Hay ciertos lípidos que están en nuestra membrana celular, ciertos ácidos grasos que nosotros sabemos que están ahí. Los lípidos también son importantes para el transporte y almacenamiento de combustibles metabólicos, como cubierta protectora en nuestro tejido adiposo. Por ejemplo, nosotros tenemos triglicéridos, nos protege, realmente nos protege de golpes, nos ayuda a mantener nuestra temperatura corporal, aunque hay otros factores que también regulan la temperatura corporal, ¿sí? No solo nuestro tejido adiposo, pero es súper importante por eso, porque es como un amortiguador realmente el tejido adiposo cuando nos caemos, cuando nos sentamos. También forma parte, como mencionamos, de la superficie celular para el reconocimiento celular y tiene actividad biológica. ¿Por qué? Porque hay ciertas vitaminas, como la vitamina D, que tienen función hormonal. Entonces, en ese caso, la vitamina D, por ejemplo, es una vitamina liposoluble, por lo tanto requiere de lípidos para ser absorbidos en la dieta y que puedan cumplir la función que tienen. Otras funciones que tienen los lípidos también es la de depósito. Como dijimos, en nuestro organismo nosotros tenemos almacenados lípidos generalmente en forma de triglicéridos en nuestro tejido subcutáneo, ¿sí? Que nosotros podemos medirlo eso con los pliegues cutáneos, ¿sí? Uno así toma en diferentes partes del cuerpo unos pliegues de tejido subcutáneo para ir midiendo la cantidad de grasas que uno tiene en el cuerpo, también en la médula ósea, y la grasa que rodea a los órganos en general, porque sí, los rodea. Eh, por ejemplo, los riñones, ustedes ya sabrán que la ubicación que tienen los riñones, ellos no están
¿cómo decirlo? Ellos no están adheridos, o sea, no hay ninguna estructura que permita que los riñones estén donde estén. Ellos están ahí porque tienen a su alrededor grasa, porque tienen a su alrededor los otros órganos. Entonces, cuando hay situaciones, cuando uno, por ejemplo, está con muy poca grasa, muy poca grasa, ejemplo, una situación de un trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo, los riñones pueden ir cayendo, o sea, van ubicándose cada vez más abajo porque no tienen un sistema de soporte. Porque uno de sus principales sistemas de soporte es el tejido adiposo que lo rodea, ¿sí? Y eso es normal que esté, ¿sí? Es normal que exista tejido adiposo, o sea, adiposidad en nuestro interior, o sea, en nuestro organismo. Todo hasta ciertas cantidades. Bueno, ya dijimos también que la función estructural, que yo creo que eso ustedes más que nadie saben porque estarán viendo todo lo que tenga que ver con transporte celular, etcétera. Ahora, en la dieta, los lípidos nos dan también muchos beneficios y que nosotros tenemos que aprovechar esos beneficios. El primero es que aportan ácidos grasos, ¿sí? Los ácidos grasos, yo les había ya también en una clase comentado que hay algunos que son considerados como ácidos grasos esenciales porque nuestro cuerpo no tiene la capacidad de biosintetizarlos, ¿sí? Y los ácidos grasos nosotros necesitamos, así como necesitamos los aminoácidos esenciales, necesitamos también los ácidos grasos porque nuestro cuerpo necesita tener una fuente de esos ácidos grasos para a su vez el cuerpo sintetizar sus propios ácidos grasos, ¿sí? Otro beneficio de la dieta es que el sabor, ya que estimula el apetito, los seres humanos somos muy sensibles de manera positiva a los alimentos que tienen grasa, porque casi que instintivamente nuestro cuerpo sabe que ese alimento es una fuente de energía para él y eso le gusta, es algo bueno. También porque aumenta la densidad energética de la dieta. ¿Qué quiere decir esto? La densidad energética. ¿Alguien se acuerda de la fórmula de densidad? ¿Qué es algo denso? Aquí se dice que es algo denso. ¿Se acuerdan de física? Algo de física. Masa sobre volumen. Sí, bien, perfecto. Entonces, en este caso, masa sobre volumen, es decir, que en un volumen pequeño, cuando nosotros tenemos más masa, hablamos de algo que es más denso, ¿verdad? Entonces, tiene que ver el tamaño, el volumen con la masa, ¿verdad? Y es menos denso cuando tenemos menos masa por un volumen determinado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, pero Bueno, perfecto. Entonces, cuando hablamos de densidad, pero energética, a lo que nos estamos refiriendo es a que en un volumen pequeño yo tengo mucha cantidad de energía, densidad energética. Volumen pequeño tengo una gran concentración de energía y eso es algo que caracteriza a las grasas de la dieta, porque no hace falta. Ay, quiero estornudar, chicos, espérenme un momento. Ay. Se me pasó. Perdón. Bueno, aumenta la densidad energética de la dieta. Lo que quiere decir entonces que en un volumen pequeño vamos a tener una alta cantidad de energía. Y es de hecho que es así, porque ustedes ya saben que 1 gramo de lípidos, ¿cuántas kilocalorías me aporta? 1 gramo de lípidos. ¿Alguien recuerda? Chicos, ¿alguien recuerda qué cantidad de kilocalorías me aporta 1 gramo de lípidos? no era 9 por ahí. Sí, súper, 9. Muy bien, muy bien.
¿Y los carbohidratos? ¿Qué cantidad de kilocalorías me aporta por gramo? Por cada gramo de carbohidrato. 4. Súper. ¿Y la proteína? 4 también. Entonces imagínense el lípido, 9 por gramo, más del doble de calorías en los carbohidratos y las proteínas. Entonces, ¿qué significa eso? Que por cada gramo yo voy a aportar más del doble de energía. Entonces, por eso es energéticamente denso, porque su volumen es más pequeño, pero me aporta más energía. Y eso es algo demasiado relevante que ustedes tienen que tener en su mente siempre, porque si bien nosotros tenemos que consumir lípidos en la dieta, es saludable, está súper bien, siempre esa cantidad que vamos a necesitar de lípidos va a estar en cantidades pequeñas de alimento, ¿sí? Pequeñas de alimento. Unas cuantas cucharadas o cucharaditas de aceite en el día, unas cuantas pequeñas cucharaditas de margarina, si es que sustituyo por el aceite, un poco de, si nos gusta por ejemplo el aguacate, una porción pequeña de aguacate. Las porciones recomendadas de los lípidos son más pequeñas, por más que me aporten buena calidad de grasas, tengo que tener en cuenta eso, ¿sí? No es como el carbohidrato, la proteína, que yo puedo comer realmente más volumen, porque tiene menos densidad energética. Entonces, muchas veces a lo que uno se refiere con los alimentos, que es un término muy coloquial, pero alimentos que engordan, que se dice que engordan, a lo que nos referimos usualmente es alimentos que son energéticamente muy densos, es decir, que en cantidades pequeñas me aportan muchas kilocalorías. Y ahí es donde tenemos a los chocolates, tenemos a los frutos secos, aguacate. Con eso no les digo que esté mal, son grasas, hay muchas grasas sanas en nuestra lista. La mantequilla de maní, la mantequilla de frutos secos. Había uno, se me pasó, chicos. Las mantecas vegetales, o sea, mantecas animales, quiero decir, la grasa animal, recuerden que tenemos en las carnes, por ejemplo, presentes, intramuscularmente inclusive, aunque le saquemos la grasa, igual va a tener siempre un poquito de grasa. Entonces las porciones son más pequeñas, usualmente. Para que yo pueda cubrir los requerimientos de energía de una persona, las porciones son pequeñas, porque no hace falta comer gran volumen, ya me aporta la energía que se requiere. Y es por eso que con esos alimentos que les mencioné recién, son con los que nosotras trabajamos muchas veces cuando queremos aumentar de peso a un paciente. Aparte de tener una adecuada proporción de carbohidratos y proteínas, buscamos los alimentos ricos en grasas de buena calidad, porque no hace falta que el paciente coma un gran volumen. Con esa cantidad chiquita, nosotros ya nos aseguramos que va a haber una buena cantidad de energía, ¿sí? Y por eso hay que tener cuidado con las mantequillas de frutos secos, mantequillas de maní, porque son sanos, por supuesto que son saludables y nos aportan muchos nutrientes, pero también nos aportan muchas calorías. Entonces, como ustedes ya conocen el concepto de balance energético también, ya saben, bueno, yo me puedo comer mi mantequilla de maní, pero si yo quiero mantener mi peso, tengo que compensar con mi actividad física, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bueno, y también la sensación de saciedad, que es muy diferente. Imagínense comer una ensalada sin aceite que una ensalada con aceite, o preparar una comida sin nada de grasa con un poco de grasa. Y las grasas aportan saciedad. Porque hay muchas razones, pero voy a irme hacia otros lados si es que les comento. Bueno, los triglicéridos, que son la principal forma de almacenamiento de las grasas que tenemos en nuestro cuerpo, porque es la principal, lo que más de grasa tenemos en nuestro organismo son los triglicéridos. Si nosotros analizamos nuestro tejido adiposo, sacamos una pequeña muestra de tejido adiposo y analizamos, lo que más vamos a encontrar son triglicéridos. También vamos a encontrar otro tipo de grasas, pero más que nada los triglicéridos.
Esta es una forma muy eficiente de almacenamiento de energía, mucho más que el glucógeno hepático, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como la grasa es densa energéticamente, yo en un pequeño volumen ya tengo mucha energía, ¿sí? Entonces mi tejido adiposo por eso es una buena reserva, porque hay densidad energética en el mismo, ¿sí? Esas reservas de tejido adiposo que nosotros tenemos, si tenemos buenas, unas reservas adecuadas, por eso hay rangos adecuados de grasas, grasa que tenemos que tener en nuestro cuerpo. No, nunca vamos a nosotros buscar un plan de alimentación, digo, nunca vamos a buscar que la composición corporal de una persona sea 0% de grasa. No, tiene que tener, tejido adiposo tiene que existir, ¿sí? Si es un atleta, tiene igual tejido adiposo, solo que en cantidades diferentes a una persona que no es atleta, pero tiene que existir. En el caso de las mujeres, por ejemplo, como nosotras tenemos que tener más reservas, no es que tenemos que, en realidad, la biología lo determinó así, no fue decisión de ninguna de nosotras, sino la biología lo determinó así, que tenemos que tener reservas por si acaso llega a darse la concepción. Nosotras tenemos mucha más, o sea, la cantidad normal de tejido adiposo que tenemos que tener las mujeres para poder ovular, sobre todo para poder ovular, es mucho mayor a la cantidad de tejido adiposo que tienen que tener los hombres. Los hombres pueden tener mucha menos cantidad de grasa. Y sí, o sea, aún así no tener ninguna afectación en su fisiología. En cambio, en nuestro caso, en el caso de las mujeres, ya cuando se reduce el porcentaje de grasa corporal por debajo de ciertos límites, ya la paciente no menstrua. Entonces, esas son algunas cuestiones que, por ejemplo, suceden mucho en el ámbito de vuelta de los atletas profesionales, que no tienen menstruaciones muchas atletas, y eso hay que eh, equilibrar. Bueno, yo quería saber, chicos, si ustedes tendrían algún inconveniente con que por hoy dejemos acá la clase y continuemos la próxima. No hay problema. Genial. Así también se van a estudiar más temprano. Bueno, entonces la próxima terminamos con la colita de lípidos y comenzamos a hacer el plan de alimentación, ¿sí? Bueno, chicos, que les vaya súper bien en su examen y nos vemos la próxima semana, ¿sí? Gracias, profe. Dale, nos vemos. No me hables nomás, Gaby, porque tengo muchísimo por aquí. ¿Está bien? Bueno.